Soy Andrea, tengo 24 años, soy de la ciudad de Luque, Paraguay, soy una persona bisexual y me identifico como ella o ella. Mi nombre es Kimberly Ayala, tengo 30 años, vivo en la ciudad de Hernandarias, soy de Paraguay y soy mujer trans. Hola, mi nombre es Luis Gustavo Céspedes, estoy construyendo el nombre de Lu. Tengo 19 años actualmente, soy de Lima, me dedico más al activismo, organizado desde los 9 años en lo que son movimientos sociales de derechos. Hola, yo soy Samik Martínez, tengo 30 años, soy de Lima, Perú, soy arquitecto y activista trans. Pertenezco al colectivo de resistencia transmasculina Perú y a Diverses. Mi nombre es Irvin Saúl Rodríguez Acosta, tengo 28 años, soy de Puerto Rico, me considero un hombre gay. Mis pronombres son él, no tengo problema con que me digan él, ella o ella. Mi nombre es Natasha Alor Rosa, también conocida en el mundo del espectáculo como Tacha Rola. Tengo 25 años, soy nacida aquí en Puerto Rico, pero soy mitad mexicana. Mi identidad es que soy una mujer transgénero. Mi nombre es Moisés Galvez, soy de Caracas, Venezuela, tengo 23 años de edad y soy un joven gay. Soy Lenin Starling, castellano Simancas, mejor conocido como Lenin Starling, tengo 22 años, vivo en Guarenas, Venezuela y me defino como un hombre gay, amante de la vida, del arte y del ambiente. Eran unos choques constantes ¿verdad? ¿A qué me iba a enfrentar? ¿Quién soy? ¿Podré o no podré? Y por ahí empezaron esos conflictos. No puedo como que especificar un momento en el que yo diga, ay, soy trans, fue como que vino donde mí, pero sí hay muchos momentos en mi vida que fueron como que llevándome a encontrar mi identidad. Yo descubrí mi orientación sexual, o mejor dicho, lo internalicé a eso de los 9, 10 años, sí. Sin embargo, desde joven, desde chamito, muy chiquito, desde un niño infante, preescolar, recuerdo casi siempre esta anécdota. Yo tenía un compañerito que siempre lo veía, me parecía muy atractivo, cosas quizás de niñito. Y yo en un momento se lo habré expresado a mi mamá y mi mamá me dijo que no, que a mí no me tenían que gustar los niños, que a mí me tenían que gustar las niñas. Y me habrá señalado a una cantidad de niñas en ese entonces, sin ella entender quizás lo que era una orientación sexual, ¿no? Yo pensaba que uno podía crecer y llegar a una etapa donde uno decidía a quién gustarle. De repente me di cuenta que no, que como que te tiene que gustar una persona en particular. Empezando por cuando nació mi hermanita, yo estaba bien molesta porque ella era una nena y yo quería ser una nena. Y creo que ese fue uno de los momentos donde yo me di cuenta que nunca había sentido eso, esa disforia. Yo sufrí de bullying a los 7 años, o sea, por el hecho de no encajar con los estereotipos de qué es ser un varón, de ser rudo, de gustar el partido, de estar jugando más con los chicos, de elegir a los tipos de juguetes en el inicial o en la primaria. Entonces, por eso sufría bastante violencia, que en ese momento yo no me daba cuenta que era violencia. Yo sentía que era parte de tener que encajar en lo normal. Luego, cuando ya fui creciendo, fui reconociendo que sufrí de bullying. Yo no sabía que yo era gay per se hasta que llego a 9º grado y me doy cuenta que la palabra pato o que a un hombre le gusta a otro hombre era como que fuerte. Habían como dos bandos, yo siempre lo veo así, porque en ese momento uno está creando una personalidad que siempre es una personalidad precavida que no sepan que yo soy gay, aunque no estaba claro si yo era gay. Entonces empezaban este discurso de tal vez soy bisexual, tal vez estoy confundido, o sea, estas dinámicas se daban. La mujer era lo que me gustaba, yo dibujaba mucho, siempre dibujaba mujeres, me dibujaba como una mujer, nunca me dibujé como un hombre. Y fueron muchos momentos así a través de mi vida, pero yo no sabía lo que era, no entendía lo que me estaba pasando. Mi infancia fue un poco compleja. Mi familia es una familia bastante religiosa, bastante creyente. Como que yo desde chiquitita sentía que no encajaba, era un poco complejo realmente para mí pensar más adelante que podía ser alguien diferente.
Entonces tuve que de alguna manera adaptarme a toda esa situación familiar en la que vivía en ese momento. La única manera de caerles bien, entre comillas, era siendo religiosa o siendo monja, como se le conoce. Bueno, decido finalmente irme de religiosa en 2 congregaciones específicas, ¿verdad? Más que nada como algo de sentirme pertenecida, creo yo, también en ese momento de mi infancia / adolescencia. Entonces buscaba algo, entonces entre eso me sentí mucho más acogido y protegido en el paraguas del no binario, ¿no? En la cual puedo ser yo y no encasillado en algo. Los primeros recuerdos que tengo de España per se que me impactaron fueron ver banderas gay en casi todos lados. Ya sabía, pero realmente verlo y vivirlo fue distinto cuando te das cuenta que allá ser gay era súper libre. Recuerdo un momento que estaba bebiendo en una barra y cuando salgo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y estaba llorando porque estaba feliz. Estaba bien feliz de ser gay. Y esta pareja llega y me dice, ¿qué te pasa? Porque estás llorando. Era hombre y mujer la pareja. Entonces me dicen, yo le digo, es que soy gay, era lo único que podía verbalizar. Y ese momento preciso fue la primera vez que dije, feliz y con mucho orgullo, soy gay. Pero con la gente que me rodeaba había como un secreto que no se decía porque sentía que sabían. Y yo podía ser yo con esas personas. Hay otro grupo de personas que no es que odiaran, porque no puedo decir que odiaban, pero su manera de ser masculina, por decirlo así, ¿verdad? De expresar ese género en lo social de la escuela que recuerdo, me daba miedo, me preocupaba. Si se enteraran, me empezaran a insultar, a decirme pato, maricón y todo eso, ¿verdad? Así que siempre habían estos 2 bandos y no tenía opción porque tenía que compartir con los 2 bandos, como quien dice, a la misma vez. Mi transición, en realidad ya el género ya lo venía expresando desde la adolescencia prácticamente, ¿verdad? Pero en el momento que me decidí realmente de seguir con la transición y someterme a una terapia de reemplazo hormonal fue a los 22 años aproximadamente, cuando dije, bueno, este es el momento. Y ahí obviamente fueron cambiando, mi cuerpo fue cambiando y así también cambió mi vida, ¿verdad? Prácticamente para mejor, porque eso era lo que yo quería y eso es lo que me hacía sentir feliz en ese momento. Así que fue como algo, un nuevo descubrimiento, un nuevo yo en ese momento. Es como si fuera que ahí recién empecé a vivir. Mi papá es adventista, así que pues, en esa fue la religión donde yo crecí. Como no había niñas a mi alrededor, pues me acostumbré a estar escuchando las conversaciones de los adultos y hubo una ocasión en que mi papá estaba hablando con mi mamá de una situación que se le presentó en la iglesia donde alguien le fue con el chisme de que había una mujer transgénero en la congregación. Y pues me acuerdo a mi papá haber dicho como que no quería saber, que quería seguir tratando a la persona como lo que era y como la había percibido desde un inicio, que era una mujer, porque él quería seguir tratando a la persona como lo que ella se identificaba, no como lo que la iglesia veía. Creo que esa experiencia me ayudó a mí a yo poder como que ser más abierta con mi familia en los procesos que fueron sucediendo en mi vida. La realidad es que no vine a entender yo misma que era una mujer trans como hasta los 23 años. Fue un desafío a nivel personal, sobre todo para con mi familia, no tanto con mi entorno, porque en ese momento ya mi entorno era más LGBT, pero para mi familia sí fue un poco complejo entender que yo soy una persona bisexual, entonces empezaron a correr muchas informaciones que no eran correctas. Fue tomado de la peor manera, fue un proceso, así como fue un proceso para mí aceptarme, fue un proceso para mi familia, creo que incluso un poco más duro, el poder aceptarme a mí. Además, una familia profundamente católica. Yo podría empezar con que mi infancia fue bien feliz, aunque sí notaba
una pobreza en mi casa, sí notaba unas peleas matrimoniales entre mis padres. Se incrementa por el factor de que en la escuela superior donde yo estudio, mi madre da clases. Entonces, es una escuela católica donde mi madre dio clases desde toda su vida. Entonces, las maestras mías, para mí eran como mis tías casi, mis abuelas, ¿verdad? Porque yo las veía desde que yo era un niño. Entonces, estaba batallando todo el tiempo con el factor de que estoy entendiendo cosas de mí que tengo que mantener en secreto, porque si se enteran en la escuela, de repente puede llegar a mi madre y no sé qué vaya a pasar en mi casa. Fue una época muy oscura en el sentido de familia, porque hay mucha violencia, también por el tema de muchas deudas económicas, todo. Entonces, poco que el clima no era para que yo me exprese libremente. Lastimosamente yo no lo dialogué con mi mamá, ella no se enteró porque yo se lo haya comentado de forma propia. Fue por rumores, que se acostumbra mucho, y fue a través de algunas fotos. Esas fotos rodaron, las vieron, primero la vio mi tío, después la vio mi abuela. Ellos fueron los primeros que hablaron conmigo, y la verdad yo estaba harto de esconder mi orientación sexual. Estaba harto. Cuando me preguntaron, yo lo habré cuestionado y habré dialogado allí, pero al final, a una tercera, cuarta pregunta, ¿eres gay? Y yo lo dije sin mayor pena ni mayor vergüenza. Mientras tanto mi mamá no me daba clase, no había problema en mi presencia en la escuela, porque solamente la veía cuando salía de clase. Pero si a veces pasaba algo en casa y yo iba para la escuela, pues yo sabía que eso estaba ahí en la mente de mi mamá, ¿verdad? Todo el tiempo. Y ella era la mediadora en casa, que estaba bregando con papi y conmigo en la molestia por las situaciones. Y a veces ella se iba por el lado de él y yo me molestaba, y eso lo mostraba en el salón de clase cuando ella me daba clase. De mi familia interna, ninguna en ese momento sentía yo la seguridad de hacerlo, ninguna. Yo me abrí fue con una tía política que sentía ya la necesidad. Eso fue en el 2017, ya tendría 18 años más o menos. Entonces hablé con mi tía porque ya decía, mira, o sea, en Caracas soy esto, pero en Guarena soy lo otro y no puedo vivir en esta doble vida. Uno se lleva de la escuela superior y de la familia unas costumbres, ¿verdad? Y yo emulaba estas costumbres heteronormativas en mis espacios de la universidad. Y bueno, mi tía, graciosamente, lo que me dice es, wow, ¿hasta cuándo lo ibas a ocultar? O sea, todo el apoyo lo tenías en mí y en todo mi entorno que me rodeaba de esa familia que no era de sangre, pero era una familia de vida que tengo actualmente, ¿no? Entonces ella fue la que me dio el impulso a poder hablar con mi mamá y decirle lo que sentía, lo que vivía y lo que realmente desde que nací era, ¿no? Ese verano que había estado en esta relación romántica con ese muchacho, pues yo necesitaba como que ayuda, una mentoría para que me hiciera entender, porque yo sentía como esta sensación romántica tan intensa y descabellada por este muchacho. Me siento con mi madre y le empiezo a decir que, ¿verdad?, que necesito ayuda porque estoy bregando con esta situación con este muchacho. Eso fue como mi coming out. Mi madre lo que hizo fue que se levantó y me dijo, no le digas a tu papá, y se fue. Entonces no tuve una conversación per se de la situación, no sabía si mi madre me estaba apoyando en esta situación. Me molesté bastante y tomé la decisión de irme de casa porque quería ser más independiente, más libre. Como que más libre me sentía mientras más alejado estaba de mi familia, más libre me sentía, más empezaba a entender quién yo era. Mi mamá tenía un carácter muy fuerte, un carácter donde nada más con una mirada ya me decía qué hacer y qué no debía hacer yo. Entonces yo decidí fue decirle por mensaje de texto. Yo me metí en el baño, ella estaba en la sala y le dije, mamá, tengo algo que decirte. Soy gay, no es tu culpa, porque siempre los padres piensan que es culpa de ellos que uno sea gay. Entonces yo le dije, no es tu culpa, simplemente soy así, espero que me respetes y me aceptes tal y como soy. Luego me manda un mensaje y me dice, ya yo lo veía venir, pero igual no lo esperaba.
pero bueno, eres mi hijo, te respeto, o sea, te acepto, solo no quiero, entre comillas, que seas tan visible en la calle por miedo a que me pasara algo, ¿no? Eran momentos de libertad que yo sabía que en mi casa no iba a tener, entonces los tenía. Y me conseguí un novio. Pero dado a él, me acuerdo que yo le dije a mi mami por un mensaje de texto, tengo novio. Ese fue el segundo combinado. Esta es la que hay, brega. No le estuvo bien que se lo dijera por mensaje de texto, pero es que también nunca sentía que podía hablar con ella, ¿verdad? Sobre esto, si la primera experiencia fue una experiencia de no le digas a tu papá, ¿verdad? Y todo siempre estaba encaminado a no le digas a tu papá. Con mi papá tardó un poco, pero ya con el tiempo fue él mismo quien me buscó a mí para pedirme disculpas, para pedirme perdón por todo lo que había hecho. Yo creo que muchas veces las madres no esperan que su hijo sea fuera de lo normal, entre comillas, ¿no? Y cuando yo por fin se lo comento, bueno, a veces se tiende a pensar que el homosexual tiene que tener conductas afeminadas o se viste de niña, cosas así. Y ella lo que me dijo fue, pero a ti no se te ve, nunca mostraste esto. A ti antes te gustaban las niñas, me dijo. Porque yo tenía noviecitas y cositas, pero a veces es la misma presión social que te hace aparentar algo que no eres. Pero hoy la relación es mucho mejor y fue precisamente gracias a Diverses que me permitió, sin yo decir nada, ser visible. En ese tránsito, claro, él un poco conocía al Mantoc, que se acercó a nosotros un poco a poco a reunirse, a jugar, a juntar, y nos fue hablando de que había este espacio, ¿no? Donde podíamos opinar como niños, sentirnos libres de hablar de lo que pasaba no solo del colegio, sino también de lo que pasaba en nuestro barrio, en la comunidad, con nuestros papás, en nuestra familia, lo que queríamos expresar. Sentí que había un espacio donde podía hablar, donde las personas que estaban a mi costado me escuchaban y valoraban mi opinión. Y de ahí podíamos no solo quedar en hablar, sino que decir, oye, pero esto no nos pasa solo a nosotros, nos pasa a muchos niños, a muchas personas en nuestras comunidades. Entonces era pasar del hablar a un actuar. Mi activismo comenzó básicamente con un interés de realizar mi tesis de grado de licenciatura sobre la homosexualidad. Y como yo era una persona también por consecuencia, ¿verdad?, bastante religiosa, como mencioné, no tenía tantos contactos dentro de la población LGBT en ese momento. Entonces yo utilicé como estrategia eso y me acerqué a una organización que es It Gets Better Paraguay, y ahí entonces básicamente empecé a adentrarme más en lo que es el activismo, en lo que es orientación sexual, temas de género, feminismo, etc. Tu cuerpo se transforma en algo político y es como todos los días estás haciendo política por tu forma de ser, por tu forma de llevar la vida. De repente empecé a estudiar teatro. Ahí es que empiezo a explorar mi cuerpo desde otro aspecto, porque empecé a coger cursos de pantomima, baile, actuación per se, pero también me convertí en alguien que buscaba expresar. Empecé a escribir poesía, empecé a meterme en el club de drama. Entonces me empecé a rodear de gente que le gustaban las artes. Pero hay algo de ese reto de poder pararme del frente, ser otro, esconderme detrás de ese maquillaje, de la peluca, de la vestimenta. Dejaba de ser yo, me convertía en otra persona por un corto momento y era como jugar. Era como escapar a Irving. El activismo lo empecé desde muy joven. La verdad es que he tenido fuertes influencias por parte de mi familia. A partir de allí, pues básicamente yo era un joven de izquierda, un joven que consideraba como una lucha social todo el tema de la justicia y la igualdad.
empecé a militar en un colectivo, era un colectivo pro-oficialista que se llamaba Ejército Emancipador. Era una organización que se encargaba precisamente de la lucha por los derechos de las poblaciones sexo-género diversas. Y es que me doy cuenta que un tema es el discurso y otro tema es el accionar. Entonces siempre hay un tema de doble moral. Es allí donde yo me empiezo a deslindar de las filas del oficialismo por una ruta mucho más democrática, por una ruta mucho más igualitaria, mucho más justa, pero verdaderamente justa. En la vida misma no vamos a ser todos iguales y que a pesar de esas diferencias podemos construir igualmente lazos que nos vinculen con las otras personas y sean lazos verdaderamente sanos y no tóxicos. Si una persona gay vive discriminación, una persona trans vive una doble vulnerabilidad, una doble discriminación, entonces lastimosamente se ven limitadas a ni siquiera tener el derecho a la identidad. Obviamente sin derecho a la identidad no tienes derecho a la educación, no tienes derecho a la salud, no tienes derecho a un mercado laboral estable, no tienes derecho a una vida digna. Porque es un proceso que tú te vas dando cuenta y entendiendo. La familia es fundamental para poder tener una salud mental, por sobre todo equilibrada, para poder afrontar todas las batallas. Complejo vivir dentro del closet. Salís del closet y te encontrás con una sociedad que de repente puede ser un poco compleja. Mi salida del closet fue, la verdad, un desafío a nivel personal, porque ya desde 2019 yo venía pensando en la posibilidad de salir del closet, porque en mi activismo yo empiezo inicialmente como aliada de la población LGBT, o sea, siendo una persona hetero. Entonces, para mí fue todo un desafío decir, ok, yo quiero salir del closet. Y eso ya lo venía pensando desde 2019. Y después dije, ok, 2020 es el año. Perfecto. En ese año, Andrea, salimos del closet. Pero vino 2020, vino la pandemia, entonces todo se puso un poco más difícil.